Bueno, sean bienvenidos entonces a esta webinar de la Sociedad Chilena de Matrones y Ultrasonido del mes de octubre. Eh, en esta oportunidad va a estar a cargo del colega Ariel Gajardo Larraín, presidente actual de la Sociedad Chilena de Matrones y Ultrasonido. Él es matrón egresado de la Universidad de la Frontera. Se formó en ecografía. En el diplomado de la Universidad de Valparaíso y también en el diplomado de la Universidad Austral de Chile. Tiene acreditación de la Fetal Medicine Foundation en todos sus parámetros y está realizando ecografías en la comuna de Villarrica desde el año 2010. Así que sean todos bienvenidos. Les agradezco que puedan mantener sus micrófonos apagados para que no interrumpamos al expositor. Las preguntas las pueden ir dejando en el chat para poder hacerlas llegar al expositor al final de la presentación. Entonces, tiene la palabra, querido colega. Muchas gracias, Álvaro. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, hágame decir. Excelente, excelente, que estoy en el segundo piso que me aislaron para que haga el webinar. Eh, Mientras las otras disfrutan de la 11. Así que, no, para mí es un gusto estar con ustedes, chiquillos, aunque sea en forma virtual. Bueno, el tema de hoy día fue escogido con pinza, un poco, porque, bueno, es un tema que conversamos súper poco y se ve poco en realidad. En nuestra práctica clínica, por lo general, no le ponemos mucho ojo, pero después de la presentación, lo que me pasó a mí cuando generé esta presentación, le empecé a poner más ojo a todo esto, estas cositas que vamos a conversar. Voy a compartir. ¿Se ve bien? Sí, ¿Está transmitiendo bien? se ve Ya, bien por acá. perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, espectro de placenta creta. Muchas veces van a encontrar, y su sospecha ecográfica, muchas veces van a encontrar en los papers que la sigla es esa, PAS, el espectro de placenta creta, que es la sigla en inglés. Entonces, para que la tengan en cuenta, muchas veces se van a encontrar con eso en las lecturas. Bueno, la presentación de hoy día contiene todo esto, la quise hacer con todos estos tópicos para poder ver un poco, abarcar por completo o sea, lo que más pueda abarcar en este tiempo tan corto sobre la placenta creta. Definición, historia, patogénesis, factores de riesgo y clasificación. Entonces, esto es muy interesante, los factores de riesgo. Y la clasificación igual. Y bueno, los signos ecográficos que los vamos a ver, que tengo unos videos de casos, que ojalá fueran más, pero como les digo, esta es súper poco diagnosticado. Veamos. Definición de el espectro de placenta creta. El espectro de placenta creta incluye toda la gama de adherencias anormales de la placenta al útero u otras estructuras, abarcando la placenta creta, que se, se tiene una prevalencia de un 78%, la increta un 17% y la percreta un 5%. Entonces, la placenta mórbidamente adherente y la placentación invasiva, que está dentro de todos los conceptos dichos anteriormente. Incidencia. La incidencia es súper, estadísticas de incidencia de placenta creta es súper, súper, súper escaso, porque como lo han visto ustedes incluso en la práctica clínica común y silvestre que tenemos, eh, es un hallazgo más que nada en el parto. Bueno, ahora con los signos ecográficos se ha empezado a hacer un poco más notoria su diagnóstico y puede haber alguna estadística dentro de un tiempo más, pero busqué estadísticas de Chile, de centros y no hay nada muy serio. Bueno, en toda la bibliografía que revisé, bueno, por ejemplo, acá abajo tengo todas las referencias,
Por ejemplo, tenían este cuadro con todos estos estudios desde el 2009 al 2016, había más, pero lo puse como ejemplo, con una incidencia de aproximadamente de un 0,056 a un 1. A un 1,1, a 1,152. O sea, es muy variable, depende del centro, el tipo de estudio, si lo podemos acá retrospectivo, prospectivo, corte. Es muy variable la, la incidencia reportada. Pero se supone, incluso acá en Chile, dentro de los papers que leí, que está dentro de estos mismos porcentajes. Entonces, veamos un poco de historia. Partimos aquí, más o menos, en 1885, que fue la primera sospecha de placenta patológicamente adherente que la describió McDonald, cuando describió un caso de placenta adherente después de un parto vaginal prolongado. Entonces, veamos. La paciente fue tratada de forma conservadora con opiáceos para controlar el dolor y ergotamínicos para mejorar la actividad uterina. Los cotiledones quedaron retenidos durante días y desaparecieron espontáneamente al no eliminarse manualmente. En ese tiempo la paciente tuvo una sepsis postparto. Esta fue una de las primeras sospechas del espectro. Pasamos a el 1927, apreté antes, ahí. El, el doctor Foster del Hospital de Montreal de Canadá informó un caso de placenta acreta. La paciente tuvo un parto vaginal de nalgas por un feto muerto. Entonces, veamos qué pasó con esta paciente. Después del parto no pudo expulsar la placenta, a pesar de una prueba de extracción manual bajo anestesia general. Debido a los repetidos intentos de expulsar la placenta, se sospechó que se produjo un desgarro de los tejidos de la placenta Oye, y fue ¿ustedes tienen seguido convenio? de un sangrado excesivo que requirió una histerectomía de emergencia. Y aquí, en ese tiempo, el doctor Foster sugiere una incidencia de 1 en 8.000, perdón. En 1924, el doctor Andrews, en este mismo reporte, comentó un caso de una paciente con historia de endometritis y curetaje previo. Y en el parto vaginal actual tuvo una placenta adherente y una hemorragia severa. Entonces ya se estaba haciendo un poco más conocido el espectro. En 1937, Irving and Hertig informaron una corte de 18 casos de placenta creta, donde dieron la primera descripción de lo que actualmente se conoce como la placenta mórbidamente adherente. Entonces, describieron clínicamente como una adherencia parcial o total de la placenta a la pared uterina y lo describieron histológicamente como una presunta ausencia o ausencia parcial o total de la adhesiva basal. Entonces, también incluyeron la anteriormente llamada placentación más profunda, la probable placenta increta y la percreta bajo el título de placenta acreta. Supusieron una prevalencia de 1 en 1965 casos entre la población analizada en los hospitales de Boston y 1 en 30.000 en los Estados Unidos. Veamos. Ah, en 1966, antes otra vez, espera. En 1966, Luke et al. Presentó la teoría de que debería utilizarse una nominación diferente. Entonces recomendaron usar la placenta acreta vera si la adhesivo está ausente, pero las vellosidades no penetraron a través del miometro. Usar la placenta creta si invade el miometro y la percreta si invade la serosa. Además, aconsejaron agregar descripción parcial o total para describir el alcance de la patología. Y aquí los tejidos placentarios normalmente son tejidos invasivos, por lo que es aconsejable agregar el título anormal anormal a la terminología de placenta invasiva. Entonces ya se estaban generando todos los conceptos para que lleguemos a una de las
Ariel, silenciaste. Ahí sí, ¿se escucha, se escucha, se escucha? ¿Ahora se escucha? Sí, ahí está Yuri. Ya, ok, es que estaba moviendo la barra de acá arriba, ahí sí. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, Todo ¿Se ve la claro. pantalla? Ya, perfecto. En el 2018 aparece la clasificación de la FIG para el diagnóstico clínico de de la placenta creta. Incluye criterios clínicos e histológicos. Entonces, no incluye criterios ecográficos. ¿Qué es este? Por si alguno quiere, le interesa, le interesa buscarlo. Pero vamos a entrar un poco a la patogénesis de la placenta creta. La placenta creta, su teoría principal sostiene un defecto en la interfaz del miometrio endometrio, que conduce a problemas en la desidualización en algún tipo de cicatriz, lo que puede causar un anclaje placentario demasiado profundo. Y la infiltración de las vellosidades, y la infiltración de vellosidades y trofoblastos. Como vemos en el esquema de acá al lado, en este esquema, aquí tenemos una placentación normal, una placentación acreta, una increta, que está invadiendo el miometrio, y una percreta. Entonces, la teoría sostiene que hay un defecto en esta interfaz, acá, en esta interfaz, que está la placa basal. La placa basal, bueno, se habla, cuando leí el paper de patogénesis, eh, eh, cuando se desidualiza el endometrio, se provocan varios cambios en la glándula. Entonces se genera unos cambios en el estroma del endometrio, generando la desidualización y que va a permitir esto que tejido, el tejido trofoblástico y los blastocitos penetren y generen una placentación normal. Entonces, ese es para, e- para esto. Cuando tenemos alguna cicatriz en esta zona, se provoca este anclaje que es más profundo. Otra teoría, ¿por qué? Porque esta barrera está permeable. ¿Se entiende un poco más, más o menos? Es que la patogénesis, para hacerla un poco más corta, porque es harto más larga, pero es una falla en esta barrera, que es la placa basal. Entonces, que es la decidua, que es nuestro límite. Entonces, teniendo algún tipo de cicatriz en esta placa, se provoca este paso de las vellosidades coriales y va a depender de la infiltración que logre, que logre entrar esta vellosidad. Incluso había otra teoría que más reciente, que la vi por ahí en un video de un webinar, que hablaba de que el tejido conectivo en estas zonas, cuando hay una falla, generaba un tipo como de una goma de pegar, así que decía un glue-like. Entonces, la vellosidad se pegaba tanto que empezaba a penetrar por las capas uterinas. Y aquí tenemos una diferencia de lo que es una placentación normal, que está acá, que podemos ver, y una placentación increta. Entonces, aquí tenemos una circulación normal, el árbol vellocitario normal, y tenemos esto, que es no hay una distorsión en el cotiledón. Entonces, en esta otra, en la B, tenemos una placentación increta alcanzando la circulación miometrial profunda. Esta es la capa miometrial. Entonces, vemos que esta vellosidad alcanzó el miometrio más profundo. Y se nota la distorsión en el cotiledón porque se perdió el septo. Y aquí es donde se forma la laguna placentaria, que la vamos a ver más adelante. Entonces, la figura 4 aquí vemos, miren, esta es una microscopía, donde vemos que penetra la vellosidad corial. Esta es la vellosidad, esta es la decidua, y esta aquí
viene entrando, penetró la decidua y llegó a una capa de miometrio que está muy delgadito acá. Entonces, así se ve a una microscopía una invasión villositaria más profunda. Y aquí donde tenemos que empezar a poner ojos nosotros como ecografistas. ¿Cuáles son los factores de riesgo del espectro de placenta? La cesárea previa, que es uno de los factores mayores de acretismo placentario. Mira, n- en este estudio buscaron más o menos el número de mujeres con placenta creta y el chance, que variaba de nunca, que tenemos un 3%, a 5 cesáreas, que tiene un 67%, que es la cuatro cesáreas y 5 cesáreas previas, un 67% de chance eh, de acretismo placentario. Y aquí, como muestran el número de histerectomías asociadas. Entonces, uno de nuestros factores de riesgo más grandes es la cesárea previa. Y a eso íbamos, que cada vez más tenemos que ir mirando mejor la placenta y preguntándole a la usuaria, antecedentes cesárea, sí, 1, 2, 3, 4, mirar muy bien la placenta. Entonces, en datos del 2015, la tasa de cesáreas había alcanzado un 50% del total de partos de ese año, con un 41% en el sector público y un 69% en el privado. Y en el 2021, la tasa de cesáreas fue de un 59%, 49% en el sistema público, 73% en el privado. Entonces, mientras más crece nuestra tasa de cesáreas y, y nuestra, y nuestra chance de tener una o más cicatrices, el factor de riesgo va a ser mayor. Entonces, ponerle mucho ojo a este factor de riesgo es lo principal. Segundo factor de riesgo, la placenta previa. Entonces, acordarse de nuestra placenta previa parcial, la placenta oclusiva. Recordar que la placenta migra. Entonces, durante el embarazo. Y aquí va a venir un dato en relación a la placenta previa. Toda placenta previa vista en una 11 a 14 o inserción baja o previa, que no migra durante el embarazo, debe ser muy bien analizada. Y vamos a ver un caso más adelante. Entonces, en una revisión sistemática se ha encontrado un incremento en el espectro de placenta en un 3,3 a un 4% de las mujeres con placenta previa y sin cesárea previa. La combinación de cesárea previa y placenta previa aumenta el riesgo del espectro de placenta creta. La incidencia de la placenta creta en pacientes con placenta previa se ha documentado en 1,9 a un 1,16. Entonces aumenta más todavía el factor de riesgo. Segundo factor de riesgo, edad materna avanzada. Yo le voy contando sobre todo lo que leí en la guía. Hay unas guías que salieron, unos papers que salieron hace el año pasado, que estaba muy bueno, de ahí está aquí la presentación. Si alguno lo quiere, me lo pide nomás al correo y yo se lo puedo mandar. Edad materna avanzada. Entonces, definido, en esos estudios lo definían como 35 o más años y se asociaba más al retraso de la maternidad y a los factores de riesgo actuales. Esta asociación puede representar una alteración en el aspecto hormonal y en la implantación, aumentando la incidencia del espectro. Reproducción asistida. Aquí yo me declaro medio, un poco, eh, no tengo la expertise de otros colegas, pero les cuento lo que leí de acuerdo a la reproducción asistida. Es- Está ligado al uso de tecnologías de la reproducción asistida. Entonces, la relación entre el espectro de placenta creta y la reproducción asistida fue descubierta en el 2011. Aquí está el estudio, por si a alguno le interesa, siendo confirmados en estudios posteriores. Y aquí me acuerdo que le pregunté
a varios que tienen un poco más expertise que yo. Ariel, parece que estás con problemas de conexión. Cosas que pasan, colegas, en las transmisiones. Se cayó el internet. Quedamos en la reproducción asistida. Chiquitín para arreglar acá. Ahora sí. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, todo perfecto, se escucha bien también, Ariel. Perfecto. Quizá lo que te puedo sugerir es que apagues tu pantalla para que no tengas problemas de nuevo de conectividad. ¿Apagué qué cosa? Tu ¿La? cámara, Ah, la cámara. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. sí, ahí está. Ya, perfecto. Reproducción asistida. Bueno, en los papers que leí y busqué, y acordándome de algunos casos que supe después, eh, ligado al uso de tecnología de reproducción asistida. Entonces, la relación entre el espectro de placenta creta y la reproducción asistida fue descubierta en el 2011. Y aquí está el estudio, por si a alguno le interesa leerla, siendo confirmada en estudios posteriores. Abajo igual tengo las referencias. Eh, Esto se lo pregunté a los, a los colegas que sabían un poco más que yo de los ciclos. Algunos me dijeron así como, "Mm, sí o no", pero lo puse porque es muy interesante en cuanto en cuanto al, 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 al- a su relación con el espectro. O sea, dentro del campo de la fertilización asistida, la transferencia de embriones criopreservados durante el ciclo de reemplazo hormonal ha mostrado una mayor asociación al espectro cuando se compara con transferencia de embriones frescos, embarazo espontáneo y ciclo de transferencia natural. O sea, dentro de lo que leí en esta parte, hablaba sobre el grosor endometrial. Algunos decían que ocupaban un grosor, no ocupaban un grosor muy como sobre los 8 o 10 milímetros, ocupaban eh, un grosor muy delgado. Entonces, eso podría estar más relacionado a la manipulación uterina eh, y su relación con el espectro de placenta creta, con generar esas cicatrices. Historia ginecológica previa. Entonces, el legrado, correcto, esta ventanita para acá. El legrado, la extracción manual de la placenta, la endometritis postparto y la miomectomía mostraron también una asociación con el espectro, con el estudio UCAS o UKOS y con un odds ratio ajustado a 3.4. Entonces, con un 95% de intervalo de confianza. O sea, aumenta el riesgo en estos antecedentes de historial ginecológico previo. ¿Se ha reportado casos de placenta creta en mujeres sin cirugía? Sí, sin cirugía ginecológica previa y en presencia de alguna patología uterina, como adenomiosis, porque acordémonos de la, de la patología de la adenomiosis que genera esa penetración del endometrio a la capa muscular, el útero bicorne, miomas submucosos y distrofias miotónicas. Historia obstétrica. Una placenta en el embarazo actual, un espectro de placenta acreta en el embarazo actual, aumenta el riesgo en el embarazo posterior. Entonces, el estudio de Baldwin et al. Encuentra una recurrencia de placenta creta de 38 en 669, un 5.5%, y comparado con la población general, que es de 25.5 en 10.000.
¿Y por qué? Porque las hipótesis apuntan a que un manejo conservador produce una alteración en la cavidad endometrial. ¿A qué se refiere con el manejo conservador? Es el legrado. El legrado, la extracción manual, eh, una alteración a la cavidad endometrial a través de una intervención quirúrgica adicional o riesgo de infección. Sinequias moderadas a severas se han observado en mujeres con historial de placenta creta. Esto contribuye a la aparición en embarazos posteriores. Vayamos a la clasificación. El- los factores de riesgo siempre son interesantes. Después van a ver que bueno, van a empezar a leer los antecedentes. Ah, tiene esto, tiene este otro factor de riesgo y se van a enfocar en ver la placenta. Me pasó después que hice esta clase. La clasificación. Partamos por la clasificación FIGO, que es una clasificación más que nada de criterios clínicos y criterios histológicos. O sea, dentro de criterios ecográficos no están. O sea, ahí tiene una serie de criterios en cuanto al tipo de parto, a qué pasó en el parto, si fue con, con extracción manual, si fue muy difícil. Oye, y un examen histológico de la placenta, la microscopía. Y pasamos al 2019, cuando el equipo del doctor Gali, el doctor Gali y Forlani, presentan el sistema de estadificación ecográfica prenatal para trastorno del espectro de placenta creta. Está muy bueno este paper, así que si alguien lo quiere, me lo pide nomás, yo se lo envío. Resumiendo el sistema que fue publicado en la revista de ultrasonografía, el, de- eh, da estos estadios, el PAS 0, PAS 1, 2 y 3. Entonces, placenta previa, PAS 0, placenta previa sin signos ecográficos de invasión o placenta previa con lagunas placentarias, pero sin interfaz anormal útero-vejiga, pérdida de zona clara y o interrupción de la pared de la vejiga. Entonces, histopatología, placenta previa sin PAS. Entonces, PAS 1, presencia de al menos dos signos ecográficos, entre lagunas placentarias, pérdida de la zona clara, que la vamos a ver más adelante, interrupción de la pared de la vejiga. Histopatológicamente se correlaciona muy bien con lo que es placenta creta o increta. El PAS 2 sería PAS 1, o sea, eso, más hipervascularidad útero-vesical, placenta percreta, focal o difusa, en histopatología, y PAS 3. PAS 1 o 2, eso, más evidencia de aumento de vascularidad en la parte inferior del segmento uterino, que se extiende hacia la región parametrial. Es una placenta percreta que invade el tercio inferior del útero y paredes pélvicas laterales. Signos ecográficos, y aquí entramos a nuestro campo. Relacionando los antecedentes más los signos ecográficos, vamos a generar una muy buena sospecha. Los signos ecográficos los estudié, los busqué en dos guías en especial. Una que se las mandé la otra vez al chat de la SOCMO, que era una guía de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, una sociedad norteamericana, que estaba muy bueno ese paper. Así que si lo pillan por ahí o si lo necesitan, ya saben. Entonces, tenemos que partir por esto. Diagnóstico o la implantación del saco gestacional cerca de la cicatriz de cesárea. Es un embarazo implantado en la cicatriz de cesárea definido como un saco gestacional implantado en el segmento inferior uterino o en proximidad a la cicatriz de cesárea o dentro de la cicatriz. Entonces, en el primer trimestre, una implantación baja del saco gestacional se identifica en aproximadamente un 28% de las pacientes con el espectro. Entonces, tenemos que poner ojo a dónde está el saco gestacional en nuestra ecografía de diagnóstico.
Y aquí tenemos, aquí está el informe de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, que fue publicado en el American Journal del 2021. Entonces, definiciones marcadores en el primer trimestre. Entonces, tenemos cicatriz de cesárea en el embarazo, implantación del saco gestacional parcial o totalmente dentro de la cicatriz de cesárea. El saco gestacional puede tener forma de lágrima o triangular. Embarazo de implantación baja, saco gestacional ubicado cerca del orificio cervical interno hasta la semana 8, hasta la semana 9, y o implantación placentaria ubicada posterior a una vejiga materna parcialmente llena hasta la semana 14. Enfoque que le tenemos que dar a este examen en el primer trimestre, que son las recomendaciones de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Se recomienda una ecografía transvaginal al comienzo del embarazo y se puede realizar una transabdominal cuando sea necesario. Evaluación detallada del plano sagital medio para documentar el saco gestacional hasta las 8,6 y o la ubicación de la placenta hasta las 14 semanas. Documentación debe incluir la referencia de la posición del saco y o la placenta y su relación con la vejiga, con la cicatriz de cesárea si está presente y el orificio cervical interno. El Doppler color es de utilidad si se utiliza en una escala de velocidad baja, filtro de pared baja, una ganancia alta para maximizar la detección de flujo, ajustando cuando sea necesario según el hábito, que es la traducción que me hizo, que lo puse a traducir para no ponerlo en inglés, según todo lo que sea, los, lo- los factores de la paciente, por ejemplo, el panículo, hay que ajustarlo de acuerdo a la ganancia a la paciente, y otros factores clínicos. A evaluar la forma del saco y a evaluar la forma del saco gestacional. También se puede usar el Doppler. Las imágenes deben realizarse con vejiga parcialmente llena. El área de interés debe ampliarse para que ocupe al menos la mitad de la imagen ecográfica de la zona focal a una profundidad adecuada. Entonces, aquí, esto es muy importante, el Doppler debe limitarse a las áreas de interés para evitar el embrión lo más posible. Tip de evaluación entonces, vejiga materna parcialmente llena, lo suficiente para permitir una ventana acústica adecuada sin sobredistender la vejiga, lo cual puede resultar una distorsión en la interfase útero-vesical. Después de las 10 semanas, el Doppler color puede ser utilizado para evaluar la presencia de hipervascularización y lagos placentarios. En lo posible, el Doppler color tiene que estar limitada a la zona de la placenta. Y aquí tenemos una imagen, que esto es lo que nos llama. Útero, aquí vemos el útero. Si ven en esta zona, estamos cerca del orificio cervical interno, que está aquí, un saco gestacional que está ubicado en la zona de la cicatriz de cesárea. Y miren la vejiga. Si utilizan el Doppler color, miren, aquí está la zona de la cicatriz de cesárea y si colocan el Doppler color en esta, se observa una hipervascularización. Aquí tenemos otras imágenes. Si vemos este útero que está acá, estamos cercanos al cervix, aquí está, tenemos el saco gestacional que viene desde acá, y si vemos el trofoblasto cómo se, se extendió hacia la zona de la cicatriz. Este es un embarazo que no está implantado en la zona de la cicatriz, pero está en la zona del tercio inferior. Entonces, si la placenta se proyecta hacia la zona de la cicatriz, va a generar estas zonas de hipervascularización en esta zona. Miren, acá abajo. Pero la que más llama la atención tiene que ser esto. Miren, acá se ve con más claridad cómo está ubicado el saco gestacional y el trofoblasto que está en esta zona de acá. Y aquí está lo que decía la guía, que el saco puede
generar o puede tener una forma más triangular o una forma de lágrima. Y miren, y aquí se están generando las famosas lagunas placentarias en esta zona. Y sí, como vamos a ver más adelante también, tenemos en esta zona de acá, ahí, si ven, hay una pérdida de la zona retroplacentaria. Entonces, del miometro retroplacentario. Y aquí tenemos otra imagen de la misma guía, que tenemos el útero, está acá, cervix, aquí, y tenemos la placenta en esta zona. Aquí, perdón, aquí. Y al usar el Doppler color, miren cómo se prendió el Doppler, este es un Power Doppler, que tiene una vascularización súper extensiva hacia la región del cervix. Y les voy a mostrar un caso más adelante que está, ejemplifica que lo vi en el CEFAM. Segundo y tercer trimestre, marcadores de la placenta, del acretismo placentario. O sea, primer trimestre, ojo, ¿dónde está la placenta? Dejar bien documentado dónde está, en qué posición, y usar el doble color para ver cómo se prende, o sea, cómo se prende esta zona. Uno de los tips que sale en la guía es la velocidad que tiene que tener el doble color, PRF bajo. ¿Cuánto es un PRF bajo? La guía decía 15 centímetros por segundo, eh, que lo mostraban en algunos estudios, pero he visto evaluaciones, por ejemplo, que los vamos a ver más adelante de la unidad de medicina materno-fetal del hospital de Rancagua, que usaban un PRF bajito, como de 11, entre 11 y 15. Segundo y tercer trimestre, marcadores de acretismo placentario. Las lagunas placentarias. Van a haber de repente dos conceptos que van a ser, que van a ver dentro de informes ecográficos, que son los lagos placentarios y la laguna placentaria. Las lagunas placentarias, su presencia se asocia comúnmente al espectro. Y que si se acuerdan de la patología, de la fisiopatología, cuando vimos la imagen de la formación de la laguna, es porque se pierde la arquitectura del cotiledón. Son espacios hipocoicos con márgenes irregulares dentro del parénquima placentario. Visibles en escala de grises, el Doppler color muestra flujo venoso turbulento. Veamos, imagen, que esto es lo más entretenido de ver para que se nos grabe. Este es un espacio, aquí está. Esta es una laguna placentaria, otra laguna placentaria, otra laguna placentaria, y como ven son espacios irregulares. ¿Ve? Y aquí tenemos, este es un corte sagital y este es un corte transverso. Son espacios irregulares que vamos a ver en una placenta. Estas imágenes son del libro del doctor Cafichi y el doctor Waldo Sepúlveda. Y se ven, son hechas con ecógrafos de no tan alta gama, entonces para que vean que cualquier ecógrafo puede mirar estos espacios. Están placenta y ahí está, laguna placenta. Laguna placentaria. Miren esta laguna grande que está acá. Entonces, ¿nos tiene que llamar la atención las lagunas? Sí, nos tienen que llamar la atención y nos van a llevar a hacer un examen más acucioso. Y si ven, aquí hay otro signo que lo vamos a ver más adelante también. Miremos el mismo libro del doctor Cafichi. Aquí, si ustedes ven muchas veces dentro de estas imágenes placentarias, van a ver que estos espacios tienen Doppler, se mueve flujo dentro. Así como de repente las primeras veces a uno le asusta ver esas imágenes móviles, pero hay que tener claro si son lagos o son lagunas placentarias. Claro, esta es una laguna de gran tamaño irregular.
laguna y se le pone doble color, ahí tiene. Este es un Power Doppler que pusieron. Y aquí, eh, lagunas de gran tamaño también, con intensidad Doppler color, con alta intensidad. Miren el PRF que usan en la evaluación. 15 centímetros por segundo de velocidad. Aquí tenemos un ejemplo, una imagen mía, antes de que hiciera la, la clase, pero miren, usé un PRF bajito, o sea, no tan bajo, y ahí se ve un, una lagunita. Pero para que nos quede más claro las diferencias, veamos el siguiente video, miren, que es de la ISO. ¿Vieron que tiene flujo? Miren, miren cómo se mueve el flujo de una laguna en esta zona. Esperen, ahí, ahí, ahí. Aquí está. En esa zona, perdón, saliendo la bronquitis. En esa zona se aprecia un flujo turbulento. Entonces, nos tienen que llamar la atención, nos tienen que llamar la atención. Este es un caso no sé, no que sea entretenido, pero fue un desafío, porque van a ver lo siguiente. Si observan, en esta zona, miren, pared posterior uterina, pared anterior uterina, placenta ubicada, aquí está el cervix, en esta zona. Placenta ubicada en una inserción baja, estaba, era oclusiva, no era oclusiva, era marginal, pero tiene las siguientes características, miren. Miren el Doppler color, 11 centímetros por segundo. ¿Cómo se ve el flujo? Miren la laguna presentaria. ¿Y qué van a ver en esta zona? Miren cómo se mueve el flujo. Miren, ¿se alcanza a apreciar bien el flujo dentro de la laguna? Y se ve. Miren, el cambio del Doppler color al Doppler pulsado a esta zona. En esa zona, miren, aquí cómo se empieza a penetrar el flujo hacia el cervix. Miren, la serosa está aquí, en esa zona. Cómo penetra el vaso. Vamos a adelantar un poquito para que veamos más acá. Miren, miren. Laguna placentaria muy extensa, Doppler color muy desordenado, muy caótico y cerosa en esta zona. Vaso, vaso, vaso.
traspasando la serosa. Vamos a vernos acá a ver si vemos algo distinto. No, es para dejar un poco más claro para que vean bien la laguna. Y es un caso de Cefam, que la podemos ver. ¿Cuántas semanas tiene la paciente del video? Pregunta el Benja. Aquí esa paciente la vimos en una ecografía de tercer trimestre. Y si se dan cuenta, este no está en una pared anterior donde se supone que está la cicatriz de cesárea. Está en una pared posterior. Entonces, para que vean que, miren, la laguna tremenda, ahí se ve el cotiledón en esta zona de aquí, y la laguna que está extensa, extensísima. Entonces, no solamente en la pared anterior se ve las acretas, sino también en la posterior, y la posterior es la más difícil de pesquisar. Si la, la- lo que viene al caso con esta usuaria es que era una placenta de inserción, una placenta previa o de inserción baja, muy baja, que nunca migró, que se quedó pegada. Y ahí les voy a contar. Yo la vi, ya sabía que venía con el espectro, pero ya venía con resonancia lista. Entonces, venía con un diagnóstico de percretismo. Tenía invasión hacia el recto. Entonces, la mandaron para hacer una biometría, pero todo muy bueno evaluar la placenta porque nos sirve a cada uno. Sí, placenta era una placenta previa marginal, exactamente, Jim. Nos sirve para poder visualizar todos estos casos que vamos a ir viendo en APS y que en realidad no son tantos. Interfase útero-placentaria normal, pérdida de la zona hipoecoica retroplacentaria y aumento del flujo al Doppler color. No, nada, Jim. Sin sangrado. Fue hallazgo ecográfico que lo hicieron en el... Yo no la vi hasta el tercer trimestre, entonces ya, ya fue un hallazgo la habían visto en el hospital. Venía de Temuco. Entonces, la pérdida de la zona hipoecoica retroplacentaria se define como el adelgazamiento de la pared miometral retroplacentaria a menos de 1 milímetro. Se observa más en gestaciones avanzadas y aquí está el tip también, que puede ser producido iatrogénicamente por la presión exagerada del transductor, además de un ángulo de insolación incorrecto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de adelgazamiento de miomio. Aquí tenemos miren, aquí tenemos una zona que está con su hipocogenicidad retroplacentaria, pero aquí hay una pérdida de la zona, donde están las flechitas. Entonces puede pasar que en ciertas zonas, si tengamos ese miometrio retroplacentario, hipoecoico, pero en otras zonas no. Y por lo general está asociada a la zona de la vejiga. Aquí tenemos de nuevo, si vemos, aquí está la placenta, ahí, vejiga, aquí está la vejiga, y aquí tenemos la zona retroplacentaria, que está delgadísima, delgadísima. Estas son imágenes del libro del doctor Cafichi, que está muy delgada y se ven las lagunas placentarias grandes, las lagunas placentarias. Aquí tenemos de nuevo vejiga en esta zona de acá, laguna placentaria, y aquí está la placenta en esta zona de aquí, y el miometrio retroplacentario es esa línea muy, muy delgadita que está casi perdida. La hipervascularidad. La hipervascularidad está aquí, miren. Si vemos esta zona, y que la vamos a ver en un caso de Rancagua, está muy, muy clarita la hipervascularidad. Miren esta zona retrovesical, está útero,
está la serosa, y ahí está la, la presencia, la presencia de la presencia de hipervascularidad. Miren, cuando prendió el Doppler color al instante. Y eso quiere decir que hay formación de vasos sanguíneos en esta zona que están avanzando. Entonces se demuestra que hay este crecimiento de la vascularidad bajo la vejiga. Veamos, miren, para que veamos, tengo dos videos más de la ISO que están muy claros para que veamos la pérdida del miometrio retroplacentario. Miren, aquí está la vejiga, la pared, la placenta que está acá, y no hay miometrio retroplacentario. En alguna, cuando pase que no se vea el miometrio retroplacentario, hay otro concepto que se llama la pérdida de la zona clara. Cuando tenemos una línea muy delgadita que es menor a 1 milímetro, es el concepto del adelgazamiento de la pared miometría retroplacentaria, acordarse. Pero la pérdida de la zona clara, la pérdida de la zona clara se asocia muy altamente asociada al espectro de placenta creta. Miren, aquí no está. No está la zona del miometrio retroplacentario. Entonces, eso sería una pérdida de la zona clara. Miren bien. Y aquí, si miran bien también, la zona, en esta zona no hay miometrio retroplacentario en algunas zonas y en otras zonas está muy delgadito. Interfase útero-vesical. En la traducción que me dio la- el- el- los vasos puentes. Los vasos puentes que representan una vascularidad de la parte superior de la serosa uterina y con frecuencia dentro de la interfase útero-vesical. Y bueno, va a ir dependiendo de la posición de la placenta. Esa hipervascularización refleja una dilatación de la vasculatura útero-placentaria y un crecimiento vascular caótico dentro de esta zona. La sensibilidad y especificidad muy variable según los estudios, entre 11 a un 100% de, y varió mucho. Entonces, pero ¿es un signo? Sí, es un signo. Mire, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el útero, en esta zona está la serosa donde están las líneas. Si ven, aquí hay una zona hipoicóica, laguna, y miren, al poner el Doppler color, tenemos un vaso que comunica hacia la serosa vesical. Entonces, esto sería un vaso puente. O sea, como lo dicen, un Braiding vessel. Marcadores misceláneos. Los marcadores misceláneos uno de estos sería la protrusión placentaria, que es una desviación de la serosa uterina lejos de sus planos esperados, cambiando el contorno uterino con una especificidad de un 88%. Cuando está ausente, este signo es de muy buena señal, y el otro es una masa exofítica, que es la protrusión de la placenta fuera del útero, por lo tanto, eso es diagnóstico de placenta percreta. Vamos a ver imágenes. Aquí tenemos estas imágenes de la guía de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Tenemos vasos, lagunas grandotas, lagunas, lagunas muy, muy, muy grandes. Aquí tenemos pérdida de el miometrio retroplacentario en esta zona. Y aquí, pues, si ven bien, hay una zona que sí lo tiene. Entonces, no siempre va a ser en todo, puede ser en algunas zonas que están asociadas más a la serosa vesical. Y aquí empezamos a ver esto, miren, esta masa que
está desviando la serosa uterina. Esa es una protrusión de la placenta. Y si vemos acá, aquí tenemos, y en esta imagen vemos la serosa que está completa, la placenta que está empezando a empujar, pero si vemos acá hay una interrupción de la serosa. Esto ya sería la masa exofítica. Y en estas imágenes, como ustedes pueden ver, hay una hipervascularidad en esta zona, aquí, con vasos que están comunicando hacia la serosa. Este es el paper que estaba muy bueno, que lo usé para generar la presentación, que es un consenso de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Aquí tenemos, por ejemplo, al doctor Alfred Abumahat, uno de los expertos en corazón fetal. Entonces, marcadores en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Las lagunas placentarias. Sí, espacios que son espacios hipoecoicos irregulares dentro de la placenta que contienen flujo vascular, que se puede observar en escala de grises o en doble color. Los siguientes hallazgos de lagunas se asocian con un alto riesgo de placenta creta. Uno, que sean múltiples, definidos como tres o más. Que sean grandes, irregulares y de alta velocidad o flujo turbulento. Acordarse, algunos estudios sugieren de 15 centímetros segundo, mayor a 15 centímetros segundo. Interfaz uteroplacentaria normal. Pérdida de la zona hipoecoica retroplacentaria entre la placenta y el miometrio. Lo que los van a ver en algunos estudios que voy a mostrar después, que se llama la pérdida de la zona clara. Este marcador puede localizarse a lo largo de la pared posterior de la vejiga, lo que provoca una interrupción parcial o completa o irregularidades en la interfaz útero-vesical. Y el adelgazamiento del miometrio retroplacentario también es otro marcador que sea menor a 1 milímetro. Contorno uterino. El tejido placentario que distorsiona el contorno uterino dando una apariencia de bulto que protruye hacia la vejiga. Una masa exofítica que sobresale más allá de la serosa, como se la mostré, como la interrupción de la serosa. Y aquí de la buque puente le puso la traducción, pero es un vaso, los vasos puentes que se extienden desde la placenta a través del miometrio y pasa más allá de la serosa. Tejido placentario uterino anormal ya, este lo vimos, la protuberancia. La masa exofítica, pues, la repetimos. Abordaje ecográfico del segundo y tercer trimestre, los tips. Evaluación detallada de toda la placenta en planos ortogonales. Lagunas deben evaluarse en imágenes de escala de grises y doble color. La evaluación debe generalmente realizarse con una escala baja de velocidad, filtro de pared bajo, alta ganancia, ajustando según a las características corporales y factores clínicos del usuario. La interfaz útero-placentaria se optimiza mediante la orientación perpendicular del transductor al área de interés con una presión mínima. La ecografía transvaginal se recomienda en un caso de placenta anterior baja o placenta previa. Las imágenes deben realizarse con vejiga llena, parcialmente llena de la paciente. Optimizar la configuración de ganancia para ayudar a diferenciar los tejidos placentarios y miometriales. Ahí se puede jugar con todas las escalas de grises. Eso la ganancia y el, ¿cómo que se llama ay, se me olvidó el otro, el, el rango dinámico. El área de interés debe ampliarse para que se ocupe que ocupe al menos la mitad de la imagen ecográfica con la zona focal adecuada, y la medición del miometrio debe realizarse perpendicular al eje longitudinal del útero y medirse en el sitio más delgado, comúnmente a lo largo de la cicatriz uterina. Y aquí tienen un ejemplo que
no pude ver una gestante de tercer trimestre que me llegara con la vejiga llena para hacer un video con el ejemplo. Para la otra sí vamos a ir complementando esta presentación. Tenemos tres imágenes. Una es una paciente con vejiga llena, con presión el A con presión mínima, la B con un incremento en la presión y la C tenemos una vejiga vacía con una presión mínima. Si miran bien entre la A y la B, hay diferencias en la presión. Se pierde el contorno del miometrio hipocoico retroplacentario. Entonces, sí o sí, hay que tener cuidado al evaluar y decir, no, no hay. Si tenemos que hacerla con la técnica correcta, hacer una presión mínima, buscar bien el plano donde se vea la zona más delgada. ¿Y cuál es la certeza de estos signos ecográficos? Aquí el estudio igual del doctor Gali, los grupos italianos son muy potentes en esta investigación. Hicieron una revisión sistemática y metaanálisis donde encontraron, por ejemplo, sensibilidad y especificidad el valor predictivo positivo y negativo, el odds ratio. Entonces, pero enfoquémonos en la sensibilidad y especificidad de los signos. Miren, sensibilidad sobre el 90% y una especificidad casi el 100%. Y aquí los signos, pues, le puse uno de los cuadros para el diagnóstico de placenta creta, por ejemplo, su especificidad y su sensibilidad. Lagunas placentarias, pérdida de la zona clara, el adelgazamiento del miometrio retroplacentario, el flujo de las lagunas. Entonces, pero ya centrándonos, bueno, por ejemplo, la masa exocrítica ya está de más, en la irrupción de la vejiga, miren, la especificidad. Pero ya centrándonos en tres signos, tenemos una, una sospecha muy alta. Entonces, y esto es para percretismo, que es dentro del mismo estudio. Esto fue igual hecho por el doctor Gali, que es otro estudio. La certeza del ultrasonido en detectar la invasión profunda de la placenta. Entonces, miren, la sensibilidad y la especificidad. Sensibilidades altísimas, pérdida de la zona clara, laguna y especificidades muy altas también. Y en este mismo estudio ponían si teníamos un signo, si tenía dos signos, si tenían tres signos. Entonces, como en el total, por ejemplo, dos signos, mire, tres signos de acretismo, de placenta increta, por ejemplo, sensibilidad, especificidad, especificidad, placenta creta, mire. Entonces, vemos bien que los signos ecográficos de la placenta creta tienen una alta sensibilidad y especificidad. Entonces, hay que sospecharlas y derivarlas. O sea, como les dije, como siempre hemos dicho, el diagnóstico no es nuestro. Nuestro es la pesquisa. Pesquisa y derivación. Veamos unos casos enviados por los colegas. Por ejemplo, tenemos esta imagen que fue aportada por el colega, nuestro tesorero Marcelo Humada, que era una paciente que iba a una ecografía inicial, sin claridad de la fecha de última regla, cesárea anterior, y mire, útero, segmento inferior uterino, el istmo, cicatriz de cesárea, saco gestacional
implantado en la cicatriz de cesárea. O sea, si bien, claro, lo miran y van a decir, oye, pero es un huevo embrionado. Sí, pero si hubiéramos tenido embrioncito, esto hubiera evolucionado a un acretismo placentario y a un manejo de una gestación implantada en cicatriz de cesárea. Veamos el video. Mire, bueno, bien, si vemos más por aquí, aquí, es lo que se empieza a ver ahí, cuando ya es una gestación incluso chiquitita. Aplicación de doble color, mire, la zona hipocoica ya se veía con flujo y si se usa el Doppler color, se empiezan a ver hipervascularidad en esta zona. O sea, claro, no era una gestación viable, que era un huevo embrionado, pero lo coloco como ejemplo por si nos llega a pasar con un saco viable. ¿Cómo tenemos que evaluarlo? Caso clínico. Este lo vi yo en el Cefam Villarrica hace poquitos días, que justo apareció para el webinar. Gesta 3 para 2 con una gestación de 13 más 4 semanas por FUR. 37 años, antecedente de cesárea anterior. Mira, esta fue una imagen de la evaluación por eco transvaginal. Vejiga, está acá arriba, en esta zona. Placenta está aquí. Miren, aquí estamos justo en el segmento inferior. Miren el miometrio, no se alcanza a apreciar mucho. Está empezando a aparecer hipervascularidad retroplacentaria. Miren el Doppler color. Aquí, para que nos hagamos un- una idea, aquí estamos en el cervix, vejiga, y aquí tenemos la pared uterina. Placenta, placenta que viene acá, cicatriz de cesárea. eh, La placenta estaba oclusiva, una inserción baja oclusiva, y corra video. A ver, ahí está. Miren el doble color. Estoy usando un Power Doppler. Recordarse que el Power Doppler se usa para evaluar vascularidad, flujos que son chiquititos, que son de baja velocidad. Pero se nota los vasos cómo están penetrándose el cervix. El, miren, acá, en esta zona de aquí, ven la vascularidad que viene hacia el cervix. Y está apareciendo en la unión de aquí, ahí mismo. Posterior a la placenta, hacia la vejiga se están extendiendo vasitos. Entonces, este caso, si lo derivé al alto riesgo, todavía no la evaluó porque pasa poquito. Y las imágenes se las envié a Angelo para que se las mostrara al doctor Pérez Canto. El doctor Pérez Canto dijo, sí, placenta de inserción baja, con signos de acretismo placenta. Entonces, esa es nuestra tarea, pesquisar estos signos, ponerle ojo, será, no será, si tenemos dos antecedentes, cesárea previa, placenta previa. Doble color, bien, bien, evaluamos la paciente con vejiga parcialmente llena, no veo un miometrio placentario, derivo. Esa es nuestra tarea. Casos clínicos de la Unidad de Medicina Materno-Fetal de Rancagua, que gracias a la colaboración de Silvana
Nos llegaron unos casos muy, muy, muy claros ya ahí con un diagnóstico ya hecho. Miren, lagunas, lagunas, flujo en esta zona. Vasitos que se están extendiendo del, por el miometrio hacia la vejiga. Esta es una placenta previa, oclusiva. Miren, en escala de grises, a veces los equipos son tan viejos que no tenemos doble color, pero en escalas de grises sí podemos ver. Miren la presencia, la vejiga como está para la evaluación. Ahí. Esta es una evaluación transvaginal, donde se puede apreciar la laguna, la otra laguna, la placenta con su pérdida de la zona, la baja en el miometrio retroplacentario y su relación con el cervix. Y aquí tenemos los comentarios. Miren, placenta previa oclusiva con OP de acretismo placentario con estudios de resonancia magnética de abdomen y pelvis realizada el 16 de septiembre que confirma diagnóstico y no observa riesgo de percretismo. Examen actual se observa pérdida del miometrio a nivel vesical, como lo vimos acá. Miren, ahí está, pérdida del miometrio en esa zona. Y que tiene una diferenciación entre placenta y serosa y tejido vesical, con lagos venosos circundantes, por lo que no es posible descartar el agretismo. Otro caso, laguna placentaria. Laguna placentaria. Gran laguna placentaria. También acá. Y hay mucha. Chacha, el Doppler color. El Doppler color. Acá. Mire, en la unión de. Este es la unión de la zona, la serosa retroplacentaria que está en contacto con la vejiga. Esta es la placenta, ahí está la laguna. Aquí está la zona retroplacentaria y la serosa. Miren, ahí tiene el famoso vaso que hace el puente hacia la serosa vesical. Miren el Doppler color que está, aquí está el cervix, aquí relacionar el cervix, la serosa y el Doppler color cómo traspasa hacia planos profundos. Traspasa el cervix. Otra imagen de la serosa retro, retroplacentaria y vesical, miren, con vasos que penetran hacia la vejiga. Miren, acá más hipervascularidad, hipervascularidad en la zona. Y aquí está. Eh, aquí. Eh, esta ventanita la voy a mover, que me ocupa espacio. Aquí, placenta previa, centro oclusiva total, múltiples lagunas vasculares con velocidad de 5 centímetros por segundo. En todos los procesos placentarios, pérdida de interfase miometrio-vejiga con vasos que traspasan a través de la pared vesical. Múltiples vasos que se extienden hacia el cervix, lo que se sospecha de placenta percreta. Entonces, y aquí los comentarios, el diagnóstico, mire, placenta previa, centro oclusiva total, aspecto membranácea, que no la había visto hasta que leí el informe, con OPS de percretismo, cervix corto. Entonces, como conclusión, ¿cuál tiene que ser nuestra misión? La ecografía tiene una alta sensibilidad y especificidad en la pesquisa del acretismo placentario, por lo que ante presencia de factores de riesgo hay que realizar sí una buena exploración y evaluar la localización y signos ecográficos de acretismo. Como matrones ecografistas, nuestra labor es derivar las sospechas de acretismo a la atención secundaria para su evaluación. O sea, aplicar nuestros conocimientos, hacer una evaluación correcta, evaluar
y aunque no les quede claro si es o no es, tengo la duda, deriven, deriven. Yo siempre he dicho, y así aprendí también, eh, y así aprendí también que hay que hacer la derivación correspondiente, aunque nos rebote de vuelta diciendo no, no es, pero nos van, eh, vamos a ir aprendiendo de esas observaciones, aunque a veces no sean con las mejores palabras, pero, pero sí vamos a aprender bien de esas observaciones que nos hagan en estos casos, en especial en estos casos. Entonces, cualquier consulta, pregunta, ahí tienen mi Instagram, Matrónico Gráfico, que está abajo, se me corre la A, y mi correo electrónico, por si acaso. Eso, ahí sí, dejé de transmitir. Muy bien. Muchas gracias por la presentación, bien ilustrativa. Yo creo que quedamos todos eh, con harta información que analizar. Tenemos una serie de algunas preguntas. Eh, no sé si Viviana va a hacerte las preguntas porque ella las estaba revisando o ya, yo te las voy a ir leyendo. Entonces, Ya. tengo la primera pregunta que dice, la colega Susana Quesada pregunta, ¿hay asociación con malformaciones milerianas? Sí, sí hay. Sí se asociaba, no es solamente la presencia de la cesárea, sino es una presencia de una alteración en la cavidad uterina. Entonces hay casos que se presentan malformaciones milerianas. Los estudios apuntaban a uteropicor, mencionaban los úteros bicornes, se han reportado casos en úteros bicornes y en mujeres que no han tenido cicatrices previas. Igual, Perfecto. por ejemplo, igual que mioma, eh, miomas uterinos, submucosos, adenomiosis. Sí, justamente de eso te iba a preguntar. Lo que pasa es que yo aquí, como soy anfitrión, no te puedo hacer preguntas en la sección de preguntas, pero claro, antes de que tú lo mencionaras, te iba a comentar de que adenomiosis tiene una alteración en la zona de unión, pues entonces debería ser un Sí, po. factor de riesgo efectivamente, pues, y tú mismo Exacto. lo habías comentado. Ya bueno, tú habías leído delante que Benjamín te preguntó sobre cuántas semanas tenía el caso y bueno, Sí, eh, era el tercer trimestre eso ese ya, caso. Por eso lo puse porque era muy ilustrativo, entonces perfecto. y es un factor de riesgo que muchas veces no lo vemos o lo pasamos por alto. O sea, Ujú. si, por ejemplo, si ella misma me hubiera llegado sin yo saber que era de un acretismo placentario, hubiera visto una placenta de inserción baja posterior, pero le hubiera puesto ojo, un poco más ojo a las lagunas, pero estaba como difícil, y ese caso lo vi justito después de empezar a hacer la presentación que la hice hace unos meses atrás. Ya, perfecto. Entonces ahí le puse, Ya. La Jimé González preguntaba si en ese mismo caso en particular la señora había presentado sangrado. no, nada, nada, fue un hallazgo netamente ecográfico de poliatención secundaria. Ya, Yo recién no la vi en la 11-14 tampoco, entonces no tenía idea. perfecto. La colega que me la derivó me dijo, oye, tengo esta señora que está con diagnóstico de hipercreatismo, te la envío, ya, mándala nomás, sí. Hay que evaluarla, siempre le vamos a hacer una evaluación de peso, pero, pero hay que aprovechar esas instancias. Sí, claro. Aumentar la curva de aprendizaje. Ariel, mira, yo te había puesto como pregunta, porque probablemente tú lo explicaste, pero entre tantas cosas que uno tiene que ir viendo acá, quizás me lo salté, que en la pregunta es, ¿cuál es la causa de que se formen lagunas en la placenta? La laguna placentaria se provoca por la penetración de la vellosidad corial, traspasando la placa basal del cotiledón. Entonces, llega a planos más profundos, ya sea miometrio cercano a la placa basal o penetrando más a fondo, y se pierde la estructura porque el cotiledón tiene un tabique. Entonces, ese Ujú. cotiledón se pierde y ese espacio se empieza a circundar con flujo venoso. Y ahí se ve la laguna en una extensión mayor. Ya.
O sea, eso es Y los como, lagos, y perdón, los lagos perdón. placentarios son más chiquititos. ¿Sí? Lo, es- ¿Podría ser una especie de edema que se empieza a formar entre cotiledones? ¿O es un Sí, es acúmulo? que el flujo es como un acúmulo, es como un acúmulo de flujo. Y si lo ves, si se ve en 2D incluso, se ve cómo circula el flujo. Ya. Y lo vimos en los videos, en el video, Ujú. en especial del caso del, de la placenta posterior, esa que les mostré que vimos en el Cefam, cómo se Ya, veía el flujo circulando por toda la laguna. perfecto. Otra pregunta de la colega Constanza Cuevas dice, siempre que tengamos lagunas placentarias, ¿vamos a hablar de acretismo entonces? No me queda claro eso. No, no siempre, no siempre. Acordar que los criterios de diagnóstico. O sea, las lagunas se asocian cuando son tres o más lagunas. En la guía de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal lo explicaba que sea tres o más lagunas. Una es una, pero igual acordarse que hay que asociarlo con el miometrio retroplacentario y la ubicación del miometrio retroplacentario, cómo está, si está delgado o no está delgado, si hay hipervascularidad o no hay hipervascularidad. De repente vamos a encontrar lagunas aisladas, sí, vamos a encontrar algunas lagunas aisladas por ahí, pero sin ningún otro signo. Ya. Entonces no hay que ponerle mucho, mucho, O mucho, sea, pero cuando ya la encontramos asociado a otro signo, sí. ya, Y, o sea, y ya empiezan a ser mayores, o sea, tres o más, que sea perfecto. una, no es tanto. Importante también hacer la correlación con la anamnesis y los factores de riesgo. Eh, exactamente. Perfecto. El colega Benjamín Grossman te pregunta, ¿la mayor vascularización está directamente asociada al grado de invasión placentaria? Sí, o sea, bueno, depende. Porque si vieron el caso de Rancagua, la vascularización, había una vascularización retroplacentaria, sí, una hipervascularización, pero que no traspasaba hacia la serosa. Entonces, la hipervascularización que traspasa la serosa ya implica que la placenta está penetrando aún más. Igual que en la placenta posterior, o sea, acordarse, yo siempre les digo, mirar la imagen así como grabárselas bien en la retina, cómo el Doppler empieza a traspasar la serosa cuando estaba en la placenta, por ejemplo, la placenta posterior, cómo empieza el flujo Doppler a pasar por esa zona de la serosa posterior de la pared posterior uterina hacia el recto, por ejemplo, o parametrio, eh, o hacia la vejiga. O sea, la hipervascularidad depende hasta dónde se extienda, pero el signo de hipervascularidad del retroplacentario, sí, es un signo de agretismo, pero siempre igual asociarlo con los otros que le dije yo. Perfecto. Oye, y dice otra consulta, ¿en las gestantes tardías se ve aumentado el acretismo placentario? ¿En las mañosas? Eh, Debe ser eso. en las añosas, sí. O sea, según lo que leí en el estudio, claro, era un factor de riesgo, pero no es que sea que tanta añosa va a tener un agretismo. No, es que hay que mirarlo con más, y lo daba en relación a- al primer embarazo, incluso, no era que lo añoso, sino era el retraso de la fertilidad, que de repente estaba más asociado a procedimientos ginecológicos previos, por ejemplo, endometritis o intentos de fertilización asistida, que también estaba relacionado que lo ponía como factor de riesgo de acretismo. Perfecto. Dame un segundo. Estoy viendo acá. Ángel Alvear te pregunta, en términos prácticos, ¿es importante distinguir entre lagunas y lagos placentarios? Entregamos un tip de cómo diferenciar lagos de lagunas. ¿Hay alguna diferencia entre ellas en cuanto al tamaño? Sí, acordarse las imágenes, incluso si quieren después les puedo mandar la presentación, las lagunas son grandes y los lagos son pequeñitos, o sea, son grandes e irregulares. Y los lagos son más
eh, más circunscritos a una zona. Y con un flujo, igual se les ve flujo, pero son más regulares. A ver si... ¿Vas a compartirla o no? ¿O no quieres? ¿Ariel? Acá. Ah, Mira, para que veamos de nuevo, pensé que para te que habías ido. nos quede más claro. Espérame. Ahí, 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 es- ahí, ahí se ve bien la. Espérame. Ah, está, aquí. Mire, acordarse de este video. Mire, ¿se ve bien el video? Espérame, a ver si lo puedo ampliar. Ay, no me deja, espérame. No dice fin de la presentación. Fin de la presentación. Espérame, que no me deja compartir el, el, no, el, el video. El video, no me corre el video, dijo el doctor. Es este, a ver si. Ahí sí. Espera. Share, este. ¿Ahí se ve? Eh, Se- no, pasaste se- al siguiente. no, ahí sí. Ahí sí. Está corriendo. Corre video. Corre video. Mire, este es un lago que es bien regular. Se ve su cantidad de flujo que tiene, que está en el margen placentario, que también es bien regular. Se ve ese flujo móvil. Y estas son las lagunas. ¿Ven la irregularidad de la laguna? Es muy irregular, un espacio muy grande. eh, igual que en este, muy irregular. Ahí, no corre, corre video. A ver, sí. Espacios muy grandes donde se nota el movimiento, espacios grandes, irregulares, donde se nota el movimiento del flujo. Entonces, y aquí, por ejemplo, aquí estaba, por ejemplo, y esta imagen son súper claras del libro del doctor Kafiche. Esta es una laguna. ¿La ves? Irregular y con flujo doble color. Entonces, esas son las diferencias del lago y laguna. Impecable. Yo de ser el relevo de Álvaro, Ariel, y te quiero hacer una tercera pregunta que tiene que ver con, bueno, la hace Ángelo y dice, ¿cuál es la importancia que se le entrega a la resonancia en el estudio y seguimiento en tu experiencia? Ay, perdón. La volteé. La resonancia, lo que he visto en los hospitales no por lo general cuando se evalúan estos casos, es que si la tienen disponible la ejecutan. O sea, es un muy buen coayudante para ver dónde, hasta qué plano está la resonancia. Silvana, conversando con Silvana, me decía que no siempre la aplicaban en Rancagua porque no tenían la disponibilidad de, de- del examen. Entonces, todo va de acuerdo a la disponibilidad, pero es muy útil en caso de evaluar la extensión del acretismo placentario. Ok, ahí recién hacían un comentario, o sea, decía aquí Benjamín Grossman, el colega dice, o sea, poner ojo cuando son más de tres lagunas. Exacto. Ok.
Mira, yo me perdí un poco con las preguntas, pero creo que voy bien. Si te la hicieron, por favor, tú me dices. Dijeron cuál era la causa de la laguna y dice, siempre que tengamos lagunas ¿Sí? placentarias vamos a hablar de acretismo entonces. ¿Esa te la Ah, hicieron? sí, 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 Ya. sí, la respondimos. ¿La mayor Sí. vascularización está directamente asociada al grado de invasión placentaria, Ariel? No siempre. Si la invasión placentaria pues, la vas a ver con el Doppler color si traspasa o no traspasa la zona. Entonces, pero el mayor grado la vas a sospechar con el Doppler. Pero como dice Ángelo, la confirmación es la resonancia. ¿Por dónde anda la placenta? Es interesante el tema. Sí, es mucho. Eh, Hay que ponerle bastante ojo. Dicen, bueno, Benjamín hace otra pregunta. Dice, ¿en las gestantes tardías se ve aumento de acretismo placentario? Ah, sí, sí, me lo preguntó. Ah, te lo preguntó también. Ya. Sí, también. Y las preguntas que han hecho los colegas, no sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta de último minuto. Yo creo que ¿Te pegó? si nadie ¿Te más pegó? hay, ¿Te pegó? eh, ¿O estoy que haga pegado yo? preguntas, me imagino que no. Ya estamos todos como súper claros con la presentación que hiciste, ¿Te Ariel. pegó? No, yo te veo por lo Oh. menos, pero te quedaste como Ahí pegado. sí, ahora Ahí va, sí, me ahí quedé corre, ahí pegado. corre. Sí, Así que, corre video. Eh, así que, no, y como los comentarios, Jimena, como dicen los comentarios, Jimena, es importante que nos quede, ¿se escucha, se escucha? sí, se escucha, de Ahí sí repente te quedas volvió. pegado, pero sigue, Sí, sí. sí. Es importante, como dice Jimena en los comentarios, las placentas previas, todos sus tipos marginales, oclusivas, que no migren. Entonces, siempre ponerle ojo y derivarlo y ver, o sea, de hecho van a estar derivados, pero siempre ponerles ojo, porque puede estar asociado a una creatividad. Sí, yo creo que el desafío es ir poniendo un poco más de atención en este tipo de cosas que generalmente, bueno, son difíciles también. La incidencia no es tan importante, entonces hay que poner poco a poco, hay que irse fijando, de repente hay detalles mínimos y nada, pues ahí veo que los colegas nada más que te dan los agradecimientos y ahí dice Carmen Gloria que, bueno, y es verdad, a todos nos motiva para seguir estudiando, así que para ir finalizando, yo creo que nada más que agradecer tu participación, Ariel. Eh, Ha sido una excelente presentación. Sabemos que también te tiene que haber dedicado bastante tiempo por la información que nos compartiste, leyendo los papers, traduciéndolo y todo eso. Eh, así que, así que nada más que agradecerles también a todos los colegas que pudieron hoy día conectarse. Tuvimos algunas dificultades, son menores, menos mal. O sea, el tema del internet nadie lo puede, eh, no sé, adivinar. De repente, oye, estamos acá en el sur lloviendo, ¿verdad? No sé cómo estáis tú allá, Ariel, así que me imagino que tiene que ser el factor climático también el que nos deja un poco de brazos cruzados, así que nada más que agradecerle aquí a nuestro presidente, también a los colegas que se conectaron y buenas noches. Buenas noches, colega. Muchas gracias. Buenas noches, que estén súper Bueno bien. que les gustó. Sí, me gustó bastante.